Buenas tardes, Jaime, Miguel, ¿qué tal? ¿Cómo Buenas estáis? tardes, chicos. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Pues mira, estupendamente. Ya se nos hace raro este tiempo ya, ¿eh? Este mes de No, mayo raro que estamos yo echando. personalmente odio la primavera. Vaya, eres alérgico, ¿no? Miguel, eco-friendly, por favor. Eso sí es necesario. La primavera es la época más bonita para los cofrades. Mira que eres eso, Miguel? Mira que eres eso. Sí, sobre todo sería bonito si no estuviera todo el día queriendo arrancarme los ojos y Pero hay rozarlos pastillas para eso, ¿no? con una piedra. Sí, hay cosas, pero que va, que va. No te haces nada, ¿no? No, hijo, Bueno, no. pues nada, y eres cofrade y estás toda la primavera en la calle Todo viendo el día. cofradías. Este Es año, que lógicamente, no, pero bueno. lo normal. Rocío Bueno, arriba, rocío abajo. jóvenes, Jaime, ¿de qué vamos a hablar hoy? Hoy Bueno, pues vamos a vamos. irnos también allende las fronteras. Sí, vamos a hablar del mayor icono pasionista de Virgen Dolorosa, probablemente de Andalucía, España y parte del mundo. Es una devoción absolutamente universal que, bueno, nuestro invitado ha plasmado en una parte de su historia, en un libro concreto, y del que queremos saber pues muchas más cosas de las que cuenta, que son bastante interesantes. Hay algunas que son inéditas, algunas que son muy poco conocidas, y en ello vamos a profundizar durante la tarde de hoy. Jaime, porque hablar de la Macarena es como hablar o sea, es muy fácil relativamente y lo que hay escrito de la Macarena es como sobre gusto, está todo escrito, ¿no? Prácticamente. Sí, bueno, la Macarena es tan absolutamente universal que podemos encontrar un amplio abanico de publicaciones, desde las científicas y subjetivas hasta las concienzudas debido a una larga investigación como la que tenemos hoy aquí esta tarde, ¿no? Claro, tú nos hablabas y hablábamos de que hablar de la Macarena es tan fácil para un cofrade andaluz que puede llevarnos a pensar que es el silencio sobre la Macarena lo que hace grande a ese icono. Sí, Son sí, son infinidad de multitud libros, Jaime. de libros, sí, exacto, de la Virgen de San Gil, los que nos detallan a la hermandad y a la historia, ¿no? Que nacida reglamentariamente allá por el final del siglo XVI, pues hasta los que nos desgranan, pues aquellos pormenores estéticos, artísticos y plásticos que la Virgen Macarena hace vibrar cuando procesiona. Vamos a hablar de un libro, además, Jaime, que nace y hace hilo con el toreo, con el arte, la vida de Juan Manuel Rodríguez Ojeda, ni más ni menos, y con una época muy concreta. Arrancamos con el libro. Guillermo, buenas noches, nuestro invitado de hoy. Hola, ¿qué tal? Muy buenas ¿Qué tardes a tal? todos. Muy buena. Pues arranca el libro en el último tercio del 19, hasta que Bailador, un pequeño cinqueño de la viuda de Ortega, fue esta coincidencia con nuestro asunto, se llevara la muerte del gallo a los pitones, provocando con ello una pérdida teñida de arte y de negro y, como dice el título, Jaime, la Macarena se vistió de luto. Así es, tendrá el libro un epílogo en los desastres, bueno, en el desastre nacional de la Guerra Civil, pero es verdad que el que sostiene el argumento y la portada incluso es que está omitido, es un elipsis, pero es la muerte del gallo con la Macarena vestida de negro, por supuesto. Pues Guillermo Sánchez es nuestro invitado de hoy y antes de empezar a hablar del libro, hay una cuestión que se nos vino cuando contactamos con él para hacerle esta entrevista y es que aquí donde lo vemos y nos habla de la Macarena y nos cuenta esta historia, Guillermo estuvo haciendo radio en Málaga entre el año 1982 y el año 1985 y claro, cuando uno hace radio local, Guillermo, le toca hacer de todo, incluida la Semana Santa. Sí, yo uno de los recuerdos más bonitos que tengo de mi vida profesional y también de mi vida personal son esos 3 años que pasé en Málaga, porque fueron 3 años muy, muy especiales, ¿no? Porque la ciudad bullía, ¿no? Por una parte no renunciaba a su carácter cosmopolita. Teníamos en Torremolinos una movida muy parecida a la madrileña con danza invisible. Luego estábamos, por otra parte, en la ciudad intentando recuperar la feria del centro, el carnaval. Había una crisis de identidad muy grande en cuanto a qué hacer con el carnaval y cómo recuperar el carnaval. Y la ciudad estaba empezando a recuperar la Semana Santa.
y vivir cómo se recupera en aquellos años que yo creo que son clave. La Semana Santa, la tradición, cómo empiezan a recuperarse las casas hermandades, la convivencia a través de un montón de gente joven, la incorporación de la mujer y sobre todo un momento que me parece clave y decisivo en el devenir, ¿no?, de la Semana Santa de Málaga, que es la entrada de las cofradías en la catedral, la recuperación, ¿no?, de lo que puede llamarse estación de penitencia antigua, estación de penitencia que nunca supe por qué, extrañísimas razones, en Málaga no se producía. Pues todas esas cosas, la verdad es que a mí me impactaron muchísimo, ¿no? Porque Málaga estaba recuperando, con la Semana Santa estaba recuperando también una parte muy importante de su identidad como ciudad. Efectivamente. Jaime, vamos allá. Pues vamos a empezar sin más dilación y lo primero que vamos a preguntarle para introducir el libro a Guillermo es que más allá de lo personal, porque sabemos de tu devoción hacia la Hermandad de la Macarena y hacia la Virgen de la Macarena, ¿qué significa la Virgen de la Macarena y qué es lo que hay de ella en este libro, Guillermo? Bueno, de ella es la historia en el momento clave, ¿no? En la conversión de la transformación de una Virgen de barrio en una verdadera devoción universal. Y desde un punto de vista personal, bueno, alguna vez a mis amigos les he contado, ¿no?, que hay mucho de nostalgia en mi devoción hacia la esperanza y que siento lo que un niño siente cuando suena el timbre del recreo, ¿no? El recreo para un niño puede durar 15 minutos, pero la alegría que provoca un timbre o una campana para llegar al recreo es como una auténtica eternidad, ¿no? Pues esa alegría, esa felicidad es la que me transmite la esperanza cuando la veo en la basílica. Guillermo, y que comentando un poquito el tema de la portada, una clara referencia al título del libro, La Macarena vestida de luto por la muerte de Joselito el Gallo, ¿qué poder tiene ese retrato y cuál es la fuerza icónica tan poderosa que no se ve en la foto para ti? ¿Qué lectura personal haces tú de esa foto? Sí, claro, hay que poner un poco en antecedentes. La Macarena se viste de luto cuando Joselito el Gallo muere en la plaza de Talavera. Joselito el Gallo era el mecenas de la Hermandad de la Macarena. Y quien mejor sabía interpretar lo que sentía Joselito el Gallo por la Macarena era su amigo y hacedor y gran inspirador y gran reformador de la Macarena, que era Juan Manuel Rodríguez Ojeda. Si la Macarena era una madre para Joselito, Juan Manuel decide de una manera absolutamente audaz y revolucionaria vestir a la Macarena como una madre vestiría en el funeral de su hijo. Y no lo hace como una madre tipo Isabel de Valois, ¿no?, el famoso modelo de las vírgenes del siglo XVII. Lo hace como una mujer de su época, en el modelo de viuda a la americana, que era como se llamaba a ese modelo de viudas que aparecían en las revistas de la época por las muertes de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Y claro, es de una audacia tremenda que molesta a todos los estamentos, especialmente a la Iglesia, que intentan prohibir la difusión de esa foto. La Macarena estuvo vestida de luto con el rostrillo hacia atrás y vestido como lo habría hecho Gabriela Ortega, su madre, en el caso de que hubiese vivido para ver ese momento, y la Iglesia intenta perseguir esa foto, intenta que lo consigue. En Sevilla no se publica esa foto, pero una semana después aparece en una revista madrileña, en El Gráfico, y claro, se crea una verdadera sensación de estupefacción en la Iglesia, ¿no? ¿Qué hace la Madre de Dios vestida de luto como una mujer moderna? Y persigue la fotografía e incluso la obra del autor de esa fotografía, que fue José Castellano Grandel, que terminó, bueno, muriendo en el exilio. Es una historia más larga que quizás tenga otro, bueno, tiene en el libro otro capítulo, ¿no? La persecución a mí me pareció muy interesante, como una foto, como el arte, porque esa fotografía es también auténtico arte, esa manera de vestir a la Virgen también es verdadero arte, como el arte puede perseguirse no en la Inquisición, sino en la España del siglo XX. Yo creo que curioso. me va a precisar un segundo, un inciso en esto. Yo creo que también eso responde a esa manera antropológica que tiene el andaluz de relacionarse con sus santos, con sus imágenes veneradas, ¿no? Esa familiaridad que practicamos los andaluces con las imágenes, al final se ve trasladada
como si fuera una madre que se viste de luto por un hijo. Creo que entra dentro de esa simbiosis que establecemos los andaluces con lo sagrado, ¿no? Y esa confianza que nos tomamos, ¿no? Sí, pero es una confianza necesaria, ¿no? El modelo de religiosidad popular no puede venir establecido desde la iglesia, desde la catedral o desde ningún púlpito, ¿no? La manera de entender la religiosidad, la manera de entender el papel de la esperanza como madre de Jesucristo, de entender la complejidad teológica, tiene que ser siempre popular. Y la Macarena lo que representa justamente es ese modelo de fervor y de religiosidad popular que la Iglesia no acepta. No acepta porque la cofradía entraba tarde porque el pueblo la paraba, ¿no? En mitad de... se persiguen las saetas, en esa época se consideraba incluso una costumbre sucia, y a la Macarena hay una imagen ahora que la FOJ ha recuperado de la Macarena entrando en 1929 en la iglesia, donde no dejan de sonar saetas a la Virgen, pero claro, es que el propio modelo de la Macarena está inspirado en la religiosidad popular y en lo que se vivía en el barrio, ¿no? En un barrio como la Macarena, que es frontera con el centro de la ciudad de Sevilla, ¿no? Y entonces, justamente Juan Manuel Rodríguez Ojeda lo que impone es el color frente al negro del centro de la ciudad. Es que eso es lo paradójico, además, que Juan Manuel, que es el que revoluciona absolutamente todo con el color, trasciende, sobre todo, entre otras cosas, por esta imagen de la Macarena de luto. Es que es paradójico y llamativo. Sí, pero porque también esa imagen de la Macarena de luto está basada en la propia religiosidad popular. En la propia religiosidad popular. Yo recuerdo, he leído, ¿no? Relatos de la Macarena del barrio, ¿no? De principio del siglo XX, era un barrio pobre, un barrio miserable. La esperanza siempre digo que crece donde más necesaria resulta, y por eso crece la devoción de la esperanza. Ese barrio miserable estaba lleno de color, estaba lleno de flores, de rosas, de tiestos, de barro cocido en las calles, de gitanas cantando, de alegría y de felicidad como respuesta casi barroca, ¿no? Al sentimiento de tristeza y de miseria con la que vivía esa gente. Y Juan Manuel Rodríguez Ojeda se inspira en ese modelo del barrio, en la gente, para imponer el color. Claro, de momento, esa Semana Santa negra de la Sevilla decimonónica, incluso de la Andalucía decimonónica, aparece un palio verde, aparece un manto rojo, aparece las capas de los nazarenos. Todo eso nace del paracosmos, de la identidad de lo que había mamado desde pequeñito Juan Manuel Rodríguez Ojeda en su barrio, ¿no? A mí es que la figura de Juan Manuel me fascina por muchísimas cosas, pero me voy a intentar yo centrar, para no ir por la rama, en el libro, no por ti, porque yo me quedaba hablando sobre esa figura. Mira, nos vamos a ir a las primeras páginas, nos vamos a ir al prólogo. El prólogo, que además lo escribe Manuel Jesús Roldán Salgueiro, protagonista más que directo de nuestros últimos programas y también indirecto. Estuvimos hablando con él, hemos estado en la exposición Santo Costumbrismo, donde él fue parte interesante e importante. Y bueno, ahora nos vamos con una frase de ese prólogo. Dice literalmente Manuel Jesús: este libro escapa a la razón, es un ideal quijotesco. Viene a explicar lo inexplicable, a hacer del dolor de una madre la alegría de un pueblo. Perdonad, pero es que estaba viendo a Jaime congelado y se nos ha ido y estaba con un ojo a cada lado. Dice Manuel Jesús: este libro escapa a la razón, es un ideal quijotesco que viene a explicar lo inexplicable, a hacer del dolor de una madre la alegría de un pueblo. La repito la frase. ¿Cómo explicas, Guillermo, el contenido de esta frase? Porque dice muchísimo. Sí, del dolor de una madre, no, yo creo que no habla Manuel Jesús del libro, ¿no? Del dolor de una madre, hacer la alegría de un pueblo es lo que hace realmente el barrio de la Macarena y la Macarena, ¿no? Yo le decía a Manuel Jesús cuando leí el prólogo, que afortunadamente los prólogos, aunque el lector lo primero que lee es el prólogo es lo último que se escribe en un libro. Y yo le dije a Manuel Jesús que si llego a leer el prólogo antes de escribirlo, probablemente no me habría atrevido a explicar cómo un pueblo hace del dolor de una madre su verdadera alegría. Pero si analizamos lo que es la Semana Santa
de Sevilla y de Andalucía, y creo conocer también muchas ciudades y muchos pueblos cómo se vive la Semana Santa, pues se trata de eso, ¿no? Porque al final nosotros celebramos, en Andalucía celebramos la resurrección. Sabemos que todo acaba bien, que la pasión no tiene que ser la representación de la muerte, de la pasión y muerte de Jesucristo, no tiene por qué ser necesariamente un acontecimiento triste, negro y doloroso, ¿no? Porque el andaluz va más allá en su comprensión teológica, gracias incluso a al propio Concilio de Trento o quizá incluso a la propia representación artística que emana del Concilio de Trento. Y todos sabemos que esto acaba bien, que acaba con la resurrección. Eso Claro, lo he escuchado yo muchas conocemos veces el final de la en historia. Sevilla. Sí, esa frase de sabiendo el final es mucho mejor celebrarlo ya, porque como ya sabe lo que va a pasar, pues sí, esa frase me encanta. Bueno, mira, continuando con ya metiéndonos en el libro, has escogido un marco cronológico muy determinado en la amplia historia de la Macarena, desde 1862 hasta 1938 aproximadamente. Y de aquí salen dos preguntas. La primera es, ¿qué ocurre en este espacio temporal tan convulso en nuestro país en general y en Sevilla en particular? Y la segunda va dedicada a la importancia de Juan Manuel Rodríguez Ojeda en este espacio temporal. ¿Cuál es la importancia que tiene como dibujante, amigo de Joselito y sobre todo el macareno que vendría a codificar una nueva impronta de la esperanza? Bueno, es que pasan muchas cosas, ¿no? En el momento en que Juan Manuel Rodríguez Ojeda llega a la Hermandad de la Macarena y llega con 14 años como vestidor, pues tenemos una monarquía, luego una república, la primera, la restauración de una monarquía. La Hermandad de la Macarena está casi en todas las salsas políticas, porque la monarquía luego se dividen entre los carlistas y los que siguen la dinastía alfonsina. La Macarena claramente se sitúa en los continuadores de la dinastía alfonsina frente al Gran Poder, que es su gran antagonista y que son carlistas. Y luego resulta que llega la dictadura de Primo de Rivera y la Iglesia se ve con el poder incluso de intervenir la Hermandad de la Macarena porque no le gustaba, ¿no?, ese modelo de fervor y pretende intervenir y moderar la religiosidad del pueblo. Entonces, claro, la historia de la Macarena camina paralela a la historia de España y a la historia de Andalucía en esa época. Y claro, es muy importante la figura de Juan Manuel Rodríguez Ojeda a la hora de la transformación, ¿no?, de esa Virgen de Barrio, que termina convirtiéndose en una devoción absolutamente universal, a pesar de, lo decía el periodista Manuel Chávez Nogales, ¿no? Joselito se ha muerto, el pueblo lo entiende así, la Macarena se viste de luto, ¿no? Ya lo puede decir el Ordo Divini Offici, ¿no? El pueblo o el sentimiento del pueblo por encima de cualquier otra consideración. El mérito de Juan Manuel Rodríguez Ojeda y de la Macarena de aquella época, ¿no? Guillermo, en ese sentido, has hablado antes de Juan Manuel, ahora en esta pregunta también, porque el arco cronológico del libro es muy Juan Manuelino, si me permiten la expresión. Claro. Desde su incorporación prácticamente a la Hermandad de la Macarena, pues hasta un poco antes de su fallecimiento. Has hablado de esas prohibiciones por parte del clero hacia la Hermandad de la Macarena, cargarla con la culpa de los retrasos, prohibirle las saetas, el tema del atuendo, del atuendo de negro cuando fallece el torero. Fue Juan Manuel un verdadero rebelde, ¿no?, en este sentido, porque, claro, tú habrás investigado todo lo que es la conversión de la Macarena en una virgen enlutada a una virgen festiva, a llevar la esperanza también en el ropaje y en el palio, ¿no? Sí. La figura de Juan Manuel es absolutamente decisiva, ¿no? Y a mí lo que me llamó la atención poderosamente es la inspiración, ¿no?, de Juan Manuel Rodríguez Ojeda. Juan Manuel Rodríguez Ojeda se inspira en lo que ve. ¿Y qué significa eso? Pues que la Macarena y todas las hermandades que siguen su modelo, siguen ese modelo inspirado en la visión popular de Juan Manuel Rodríguez Ojeda y oponiéndose a la visión, pues casi, decimonónica del resto de las hermandades. Yo creo que hay una influencia en muchísimas Semanas Santas, en la forma de vestir a las vírgenes, en el patrimonio, en la forma de discurrir las cofradías. Hay mucha influencia de Juan Manuel Rodríguez Ojeda en el resto de las hermandades de Sevilla, por supuesto, porque
Cuando Juan Manuel Rodríguez Ojeda viste a la Macarena, no existe en Sevilla ni lunes santo, ni martes santo, ni miércoles santo. Empiezan a irrumpir algo parecido a lo que pasa, al fenómeno que ocurre en otras ciudades, como Málaga, por ejemplo, que empiezan a irrumpir nuevas cofradías, pero irrumpen las nuevas cofradías desde los barrios. Y ese modelo, esas nuevas cofradías que nacen a partir del modelo de Juan Manuel Rodríguez Ojeda, son las cofradías del barrio, son las cofradías del pueblo. Sí, podríamos hablar de Juan Manuel muchísimo, vamos, desde codificar Jaime, el tipo de... porque tenemos que hacer un especial de Juan Manuel porque sí. Hay muchas cosas que quiero preguntar. Claro, es que va por ahí, porque desde codificar un tipo de bordado basado en el regionalismo con tintes barrocos y renacentistas andaluces, ¿no? Y codificarlo hasta que hoy día, en el siglo XXI avanzado, en el primer tercio, ya se sigue haciendo aún el modelo Juan Manuelino de bordado, pasando por los hábitos de los nazarenos, ¿no? Que sí es verdad que las hermandades románticas pusieron una pica de color y de hábitos, pero fue el que lo revoluciona totalmente, ¿no? Es decir, es que el fenómeno Juan Manuel es el fenómeno de la Semana Santa del siglo XX y claro que merece la pena estudiarlo. Sí, él tenía una ventaja sobre otros grandes creadores que ha habido en la Semana Santa de Andalucía. Y es que él, que llega como vestidor y como prioste a la hermandad con 14, 15 años, termina siendo teniente de hermano mayor, termina con muchísimo poder, tanto que se produce una especie de bilocación, ¿no? Que el Juan Manuel Rodríguez, creador y artista, le decía al Juan Manuel Rodríguez Ojeda, mandamás de la hermandad, qué era lo que quería hacer. Y él mismo se contestaba sobre el dinero que tenía a su disposición para hacer lo que le pedía. Y en esa conversación interior, ¿no?, que tenía Juan Manuel Rodríguez Ojeda, pues nace toda la política para sufragar todo ese arte, todo ese modelo artístico que él tenía en la cabeza. Y luego, claro, aparece la figura de Joselito. Joselito enloquece por la Macarena y, claro, aparece el mecenas ideal, ¿no?, para poder traducir a la realidad todos los bocetos y todos los diseños, todo lo que soñaba el Juan Manuel el artista, ¿no? De hecho, podemos hablar de este universo macareno. Dale. Iba a decir que sí, no sé si vamos con un poquito de retardo. Vale, sí, igual sí. De este universo macareno que se queda configurado, pero vamos a remontarnos por el propio libro al principio, y es la visita de Isabel II, en la que tú cuentas que la Macarena fue ignorada por la reina. ¿Qué es lo que realmente ocurrió y cómo se desarrolla esta historia, Guillermo? Sí, bueno, yo es que leyendo a José Velázquez y Sánchez la visita que en 1862 hace la reina, me llama mucho la atención porque, claro, desde Isabel II ya ninguna reina, ningún rey visita Sevilla sin pasar por la Macarena, ¿no?, sin hacerle una visita a la Macarena. Pero claro, ¿qué es lo que ocurría? Porque realmente la Macarena era una virgen de barrio. Leo cómo Isabel II pasa por la puerta de San Gil, que es donde estaba la Macarena, la ignora absolutamente, pasa por el arco y se dedica todo el día a hacer una serie de visitas religiosas, de conventos y de imágenes que hoy en día, por ejemplo, no tienen ni muchísimo menos la importancia que tiene la esperanza. Pero claro, es que era normal, es que en ese momento todavía Juan Manuel Rodríguez Ojeda no había llegado del todo a la hermandad, no había impuesto su sello y la Macarena era una virgen de un barrio humilde y no había alcanzado esa explosión de universalidad. Y realmente lo que me interesó del libro es partiendo de ese detalle de Isabel II, pasando de largo de San Gil, a cómo en 1930, con los primeros incidentes de la República, la Macarena llega a ser perseguida. Entonces, claro, ¿qué diferencia hay? ¿Cómo se entiende ese proceso de ser ignorada en 1862 a ser perseguida y a ser incluso por los movimientos anarcosindicalistas de la época fijada en una diana como el gran objetivo propagandístico, porque quemar a la Macarena habría sido un gran éxito propagandístico en aquellos momentos de la Segunda República? ¿Cómo es posible? ¿Qué ha pasado ahí en ese lapso de tiempo, en esa época, para que la esperanza
pase de ser ignorada por una reina a ser perseguida por un régimen, ¿no? Guillermo, Miguel. mira, nos vamos a parar en los relatos legendarios que también tienen cabida en esta obra, para que nos cuente un poquito el mítico episodio entre un mercader italiano, el hospital de las cinco llagas y un reloj de péndulo. ¿Qué nos puedes decir? Bueno, una de las dificultades que tiene la historia de la Macarena es que, de la hermandad, es que realmente muchos se ha llenado con mitos y con leyendas, pues todos esos pasajes que no ha sabido el historiador rellenar de una manera satisfactoria, ¿no? Decía Antonio Domínguez Ortiz, un historiador, que el infierno del historiador es el paraíso del fabulador, ¿no? Y en la historia de la Macarena se ha fabulado mucho. Una de las historias que más me han conmovido siempre es conocer que, o dar por sabido y por entendido, sin tener ninguna fuente fehaciente, que la Macarena llega al Hospital de las Cinco Llagas en la maleta de un mercader italiano que muere en el hospital antes de llevarse esa imagen de la Macarena al Nuevo Mundo, ¿no? A América. No he encontrado nada que pueda reforzar esa teoría y, sin embargo, sí he encontrado que pudo ser intercambiada otra leyenda, la del trueque de la imagen de la Macarena por un reloj del Hospital de las Cinco Llagas. El Hospital de las Cinco Llagas es lo que hoy es la sede del Parlamento de Andalucía, era el hospital más antiguo de Europa, y allí necesitaban un reloj de pesas para marcar las horas de los enfermos, y resulta que ese reloj de pesas coincide con la estancia de la Hermandad de la Macarena durante 5 años, coincide con el momento en que llega un reloj de pesas al Hospital de las Cinco Llagas. Sí hay una posibilidad, ¿no? Desde un punto de vista histórico, de que la famosa leyenda del trueque del reloj por la imagen fuera cierto. Del mercader italiano no encontré ni sombra, pero no me digáis que poéticamente no es hermosa. No, sí, magnífico. Sin duda. Jaime, con Manuel Jesús estuvimos hablando también de la autoría de la Macarena. Ahí también tenemos cositas que preguntarle, ¿verdad, Jaime? Pues sí, porque es un tema muy recurrente dentro de la imaginería andaluza, pues a recurrir al gran icono devocional que es la Virgen de la Esperanza Macarena. Son muchas las voces, más o menos autorizadas, que han puesto nombres de escultores y de imagineros sobre la mesa, sin que haya habido ninguna certeza, puesto que no hay información, no hay documentación, y para que algo sea científico, pues tiene que estar documentado. Siempre nos hemos manejado en ese camino, en esa hipótesis, ¿no? Que no es resuelta nunca. Pero, ¿qué autoría crees que puede acercarse más teniendo en cuenta la importante labor de investigación que ha desarrollado en torno a la imagen? Y en ese lapso, si se habla en algún momento de autoría y a quién se le puede adjudicar. Yo creo que al círculo de Pedro Rodán. Y lo digo con todas las reservas, ¿no? Hay un dato, y es que la Hermandad de la Macarena trabaja con Cristóbal Pérez y con varios escultores relacionados con Pedro Roldán y con la Roldana para reformar el paso del Señor de la Sentencia. Y teniendo en cuenta que esas fechas coinciden con la posible autoría de la Esperanza, pues a mí me parece que el círculo de Pedro Roldán es quizá la tesis más plausible, pero desde un punto de vista poético incluso sería hermosísimo, porque resulta que Pedro Roldán vivía en la misma casa donde Juan Manuel Rodríguez Ojeda, exactamente, la misma casa, donde Juan Manuel Rodríguez Ojeda crea todos los enseres de la Macarena, de los bordados, los diseños, los mantos, los palios, todo diseña en una casa que está en la calle hoy llamada Duque Cornejo. Duque Cornejo es el sobrino de Pedro Roldán, que heredó la casa de Pedro Roldán. Los padres de Juan Manuel Rodríguez Ojeda compran la casa de Duque Cornejo, y en la misma casa es donde Juan Manuel Rodríguez Ojeda idea todos los enseres para la Macarena. Por una parte, desde un punto de vista histórico, tiene cierta base que el círculo de Roldán fuera la autoría de la Esperanza, se relacionara con el círculo de Pedro Roldán, pero desde un punto de vista poético no me vayáis a negar ahora que no sería bonito pensar que la Macarena fue hecha en el mismo sitio donde luego Juan Manuel Rodríguez Ojeda crea todo su patrimonio y sus enseres, ¿no?
Muy cerquita sería cerrar el de la círculo, basílica. ¿no? Creativo y de la historia de la esperanza. Totalmente. Bueno, además de todo esto, de todo lo que estamos contando, de todo lo escrito, hay un importante aparato gráfico y también documental. Hay mucha base que nos ayuda a entender todo aquello de lo que nos habla. ¿Qué material y de qué tipo podemos apreciar en el libro y cómo ha sido esa recopilación, esa labor ardua de archivo? Bueno, ha sido casi un crisol, ¿no? Desde el punto de vista de la fotografía, de los documentos gráficos, tengo que agradecerle a la Hermandad de la Macarena, a la Fototeca de la Hermandad de la Macarena, su disposición. Desde un punto de vista documental, hombre, vosotros que os dedicáis a esto a lo mejor me entendéis, ¿no? Yo he sufrido siempre mucho, la responsabilidad me ha atenazado cada vez que llevo retransmitiendo tanto para la radio como para la televisión el paso de la Macarena por las calles y la salida y la entrada. Llevo 30 años, ¿no? Y a mí siempre me ha preocupado mucho ese momento en blanco parecido, ¿no? Al que el escritor tiene en blanco cuando va el temor al folio en blanco, ¿no? Que en nuestro caso, de la radio o de la televisión, es el espacio en blanco por rellenar. Entonces, nunca me hizo falta porque creo, y es verdad, alguna vez lo he dicho, ¿no? Que se explica solo a la hermandad en la calle y lo mejor que uno puede hacer cuando está una hermandad en la calle es dar los datos justos que complementen el paso y dejar que las cofradías, no solo la Macarena, que las cofradías se expliquen solas. Pero es que yo en 30 años no dejé de documentarme sobre la Macarena. A mí me daba mucho miedo la posibilidad de que la cofradía se retrasase, de que hubiese un chaparrón y yo me tuviera que quedar una hora hablando de la Macarena esperando que llegaran los nazarenos al sitio de retransmisión. Entonces, bueno, la documentación un poco es eso, ¿no? Es el afán por encontrar la historia de la Macarena durante 30 años de retransmisiones y luego encontrar el formato adecuado para toda esa documentación que nunca salió a la luz, ¿no? Porque tampoco era necesario, el formato era el libro, claro. Guillermo, ahora que llevamos 2 años sin ver a la Macarena realizar acción de penitencia, usted dice que la Macarena se cuenta sola en la calle. ¿Cómo se cuenta ella misma desde el camarín de su basílica en este periodo de claustración forzosa donde no podemos verla expresarse en la calle? Pues es verdad que es diferente, no tiene nada que ver la esperanza. No sé si vosotros con otras imágenes podéis tener sensaciones parecidas. La imagen de la esperanza no es lo mismo en la calle que en su basílica. En la calle, además, la luz de la mañana entra por las bambalinas casi transparentes y las facciones de la cara. Yo creo que el autor de la Macarena cumplió con esa función del Concilio de Trento de explicar verdades teológicas muy complejas. Yo cuando veo a la Macarena no me parece incluso que sea una foto, sino una secuencia. A veces parece que sonríe, a veces parece que llora, ¿no? Una especie de Gioconda, pero no en una fotografía, sino en una secuencia. Pero también me pasa eso en la Basílica, que parece que la Macarena fuera una imagen rodada por televisión y no una fotografía. Es decir, que durante 10 segundos que puedas expresar o ver qué expresa la Macarena, durante 10 segundos está expresando cosas diferentes. Parece una imagen en movimiento. Yo creo que ese es el mérito, Guillermo, ¿no? Yo soy hermano también de la Macarena y yo tengo 2 episodios con la Virgen. Uno es con la Virgen en la calle, en la Plaza de la Encarnación, la primera vez que yo pisé Sevilla en Semana Santa, en el año 2003, 2004, con 17 y 18 años, que iba muerto de sueño porque era la primera vez, lo cogí todo con mucha ganas y cuando iba prácticamente dormido iba con un amigo de Sevilla que me plantó delante del paso en la puerta de la Anunciación. Y a mí aquello me contó mucho, pero es que luego quizá era, o también tiene mucho que ver esta pregunta que hacía ahora Miguel, yo cuando me planto delante de ella cuando está en besamanos o en la iglesia o detrás de ella cuando está en el camarín, es como tú dices, es esa secuencia, no solamente como imagen, sino esa secuencia de sentimientos que hay alrededor. Ahora precisamente que nos hemos tirado 2 años, y estas dos madrugadas en todo caso,
revisando y revisionando las imágenes de Canal Sur, a mí siempre me evoca eso y siempre me evoca un momento de felicidad, un momento de un fervor que no conocía hasta aquel momento. Sí, bueno, la explicación que muchas veces se da para esas sensaciones que tú y yo compartimos cuando estamos delante de la esperanza es que las diferentes luces de la mañana pueden provocar en la imagen diferentes hechos, ¿no? Y es verdad que la luz puede tener una intervención, pero también es cierto que lo que se vive alrededor de la esperanza, esa explosión de júbilo, ¿no? Porque también es júbilo lo que rodea a la esperanza, pues evidentemente la hacen una imagen, una devoción completamente distinta. Efectivamente. Y bueno, luego, por supuesto, tú decías que lo experimentamos cada uno con nuestras devociones, por supuesto, pero quizá, como hemos venido hablando, Miguel, todo este rato, toda esta entrevista, es que tenemos en la Macarena un icono que va más allá en muchas ocasiones. Es un icono que incluso llama a la fe a gente que no cree en Dios. Es curiosísimo. Hombre, un icono, bueno, un icono pop, como muchas veces hemos hablado. Lo hemos hablado con Ernesto Artillo, Guillermo, que es un artista contemporáneo, y nos hablaba de eso. Y claro, nosotros somos un poco outsiders en esto de las cofradías y entendemos las cofradías como entes en relación con el tiempo en el que vivimos. Y claro, nos encontramos con que efectivamente hay quizás dos iconos que son absolutamente pop, como son la Esperanza Macarena y la Virgen del Rocío. Sí, muchas veces hay hermanos que se molestan, ¿no? Cuando se hace ese tipo de utilización de la imagen. Me parece bien que la hermandad también se defienda, porque a veces se utiliza la imagen de una manera grosera, pero yo en la mayor parte de reflejos pictóricos y artísticos que se hacen de la Macarena, yo veo un respeto absoluto y ni más ni menos que una manera diferente de ver. No puede ver alguien, una persona, un artista de 25 años no puede ver la Macarena con mis ojos que tengo 60, ¿no? Entonces me parece Guillermo, pero Manolo Cuervo, que tiene 80, lo ve como un chaval de 20. Como un chaval de 20, sí. Y lo que hay que ser es absolutamente respetuoso con la manera de ver y con el arte, ¿no? A ver si vamos ahora a cometer el mismo error que la Iglesia con la Esperanza Macarena y con el arte que rodea a la Esperanza Macarena comete en la década de los 20 del pasado siglo. Mira lo que tiene Miguel ahí detrás. Voy a enseñar porque lo tengo aquí colgado. Esto lo hace aquí en Sevilla, se llama Tuki. Pero es que me parece con la iconografía, bueno, con el tipo de cartel Obama, que puso de moda, ¿no? Obama en su campaña electoral, ¿no? Fíjate las cositas. Y aparte, por ejemplo, ¿no? Lo que hizo nuestro compañero Calle Villodres, ¿no? Con un cartel sacado de Star Wars, ¿sabes? Es que me parece una verdadera maravilla. Y da mucho. Hay que dar libertad y que el artista se exprese con toda su creatividad, porque entonces no es artista ni es creativo, ¿no? Y hay que ser respetuoso con esa manera de verlo. Y me parecen esas dos imágenes que acabas de enseñar, me parecen verdaderas maravillas. Jaime, te estábamos esperando. Sí, a ver si me deja la conexión terminar, porque hoy me está fallando todo, disculpadme. Bueno, hemos hablado cómo se canaliza la esperanza y claro, la esperanza tiene que encontrar sitios artísticos por todos los huecos donde reine el respeto, como tú bien has dicho, y las buenas formas, que no son compatibles con la modernidad, ni mucho menos, ¿no? Pero claro, dicen que cuando la esperanza se va, solo queda la soledad. En tu caso es prácticamente literal, ¿no? Porque una vez que entra la Macarena, tú te revistes con el hábito de San Buenaventura y haces estación de penitencia. ¿Son compatibles la esperanza y la soledad? ¿O son complementarias? ¿O cómo las ves tú? Claro, es mi madre antes y después, ¿no? Son pasajes, los mismos pasajes divididos por apenas horas, ¿no? Horas que yo vivo de manera diferente, ¿no? Porque claro, mientras que está la esperanza en la calle, yo soy un periodista, y cuando está la soledad en la calle, yo soy un nazareno. Pero al final la esperanza sale al encuentro de la gente y sale al encuentro también de su hijo en la representación de la pasión y de la muerte, y luego se queda sola, ¿no? Bajo la cruz. Entonces son dos momentos de mi madre, que es la Virgen, en diferentes momentos, en diferentes pasajes de la pasión y la muerte de Jesucristo. Entonces al final es
es la misma madre en diferentes momentos de nuestra Semana Santa, ¿no? De nuestro Viernes Santo. Pues, Jaime, Miguel, por si alguien no lo sabe, hemos estado hablando de un libro que salió a la venta esta pasada Cuaresma y la Macarena se vistió de luto. Partiendo de esa foto de la Macarena vestida de negro por la muerte de Joselito, creo que tenemos mucha historia de la Semana Santa y como hemos estado hablando e insistiendo, aparece la figura de Juan Manuel Rodríguez Ojeda, que más allá de la Macarena, más allá de las fronteras de Sevilla, es quien ha inundado toda la Semana Santa de una personalidad propia porque es la que él crea, de cero prácticamente, partiendo del negro, partiendo de los palios rectos, nos lleva a lo que hoy conocemos. Lo hemos hablado además, Jaime, con nuestro amigo Dani Cuesta, el jesuita, como incluso la influencia de Juan Manuel pues está llegando también a Castilla, la vemos en Madrid, es decir, que la influencia de Guillermo, Jaime, Miguel es indiscutible. Y en Miami también tenemos una Macarena en Miami. En Miami, efectivamente. Una imagen que hay copias y copias y copias por todos lados y por su en la América española o Hispanoamérica, la Macarena es un icono en muchísimos países, vamos, en muchísimos y muchísimas localidades de los países, vamos, no. Sí, pues imagínate, Jaime, que si ese mercader se lo hubiera llevado a Italia, ese mercader italiano se lo hubiera llevado al Nuevo Mundo, probablemente no tendríamos ese icono aquí, porque el flujo era de la vieja a la nueva tierra, de la nueva tierra hacia acá han llegado iconos poquitos. Guadalupe, que también la tenemos aquí en Extremadura. Pero bueno. Frank, los renglones torcidos de Dios que quiso quedarse en Andalucía. Efectivamente. Guillermo, ha sido un auténtico placer estar contigo y además descubrir esos añitos que estuviste en Málaga, que después, bueno, 20 años más tarde coincidimos, no en el tiempo, pero sí en las ondas. Hombre, mira, decía una cosa Jaime sobre los renglones torcidos con los que se escribe derecha la historia. Probablemente, claro, vosotros no habíais nacido, si habíais nacido, pues seríais muy pequeñitos, ¿no? Yo no quise irme nunca de Málaga, es algo que digo públicamente. Muchos de mis amigos y la mejor época que he pasado en mi vida desde un punto de vista profesional y personal lo he pasado en Málaga, y yo me fui de Málaga con todo el dolor de mi corazón, porque como periodista deportivo el Málaga en 1985 descendió a segunda división por un pacto habían pactado el Betis y el Málaga un empate para quedarse en primera división. El Hércules ganó en el Estadio Santiago Bernabéu. El Sevilla se dejó perder por el Valladolid en aquel partido para que el Betis se fuera, para que el Málaga ganara al Betis. El resultado de todo eso es que el Málaga se fue a segunda y yo me tuve que ir a Madrid con todo el dolor de mi corazón. Y mi padre no volvió a pisar la Rosaleda. Desde entonces dijo que no volvía al partido del Málaga. Y es probable que si el Málaga gana aquel partido, o si no hay tantas circunstancias alrededor de aquellos renglones torcidos de aquella última jornada, hoy por hoy yo todavía estuviera viviendo en Málaga. Pues efectivamente, esos cambios que nos da la vida. Guillermo, mil gracias por tu tiempo y por habernos hecho disfrutar este ratito y de la lectura. Ha sido un verdadero placer, Miguel, Fran, Jaime, y estoy a vuestra disposición para cualquier otro momento porque se pasa muy bien con vosotros, sin un rato maravilloso. Te tomamos la palabra. Hasta pronto, Guillermo. Adiós. Jaime, Miguel, Jaime, ahorita no sé que te hemos pisado los cables o algo, pero macho, entre que yo te hablaba, pero bueno, nada. Hoy tengo a los duendes revueltos porque no me funciona nada. El portátil me ha dejado de funcionar, la conexión la tengo ahora mismo tirando de datos y no inalámbrica. O sea, un desastre. Aún así, lo único que se ha notado que tú has tenido problemas técnicos es en que yo he leído mal una pregunta. O sea que ya está. No se ha notado nada más. Todo sea eso. Bienvenido. No sea eso. Que tú entrabas y salías. Bueno, pero eso lo hemos ido enmascarando ahí. Chicos, nos vemos luego a las 10, ¿no? A ver qué contamos, a ver de qué hablamos y con quién hablamos. A ver de qué hablamos.
Bueno, me iba a despedir, pero ¿cómo me voy a despedir hasta las 10? Si todavía nos quedan dos de las partes clave de este programa de las 6 de la tarde, que son ese señor que tenemos aquí mirando muy de cerca, cada vez parecido a un topo, cada vez que se acerca. Vamos a tener esas columnas de humo que yo no sabía que el humo cuando te daba en la cabeza dolía, Miguel. Lo veas, ¿eh? Y luego nos vamos a ir con la estampa de Jaime, que nos va a dejar un saborcito añejo como siempre, para conectar dentro de otro rato con esa tertulia a partir de las 10 en directo aquí en YouTube. ¡Nos vemos! Hey, ¿qué pasa? Bienvenido a Columna de Humo. Hoy voy a hablar de mi libro. Un libro que más de uno podríais tener firmado, ¿vale? Que es el de las elecciones cofrades. Gran libro, ¿vale? Tengo la edición, ya va por la tercera o cuarta edición, que es básicamente el título de cómo hacer el gilipollas en unas elecciones cofrades y que te den por culo. Yo. Las elecciones cofrades son el auténtico cáncer de las cofradías, el poder, lo que hace el... Te das cuenta, lo que hace el querer rascar algo, el querer... no sé, porque... A ver, si alguien no te quiere al lado suya, te van a dar por culo. Te van a dar por culo esté al lado o esté enfrente. Y sin embargo, si alguien te quiere cerca suya, vas a tener la alfombra puesta. Y todo lo que hagas alrededor realmente es superfluo. Te das cuenta que hacer ruido o generar hemorraya o no vale para nada a la larga. O sea, a la corta a lo mejor en ese momento piensas que es lo mejor del mundo. Pero a la larga es una puta mierda que no ves. Entonces, ahora estamos, yo creo que vamos a empezar a ver historias de esas. Yo espero que no, pero las vamos a empezar a ver porque ya nos conocemos todos. Y nada, no sé, realmente yo envidio a aquellas cofradías que han hecho, ¿no?, transiciones tranquilas, porque a mí me tocó vivir una que fue la hostia, vamos. Entonces, oye, mejor, yo ya soy de la línea de mejor transiciones tranquilas que carnavales baratos, como el que monté yo. Así que nada, aquí para ir después, Gloria. Hasta la semana que viene.